A continuación vamos a explicar la configuración eléctrica. Para poder acceder a la misma podemos ir desde el menú de Gestionar, Configuración, Configuración eléctrica o bien desde el comando teclado ES de Electrical Settings. Este panel de configuración está dividido en varias áreas. La primera vamos a encontrar una serie de aspectos gráficos relacionada con la configuración de líneas. La siguiente tenemos una serie de aspectos generales relacionados o bien con el grafismo, nomenclaturas de fases, forma de secuenciar los circuitos, pero también tenemos algún parámetro relacionado con la potencia del circuito o la altura en la que por defecto estarán los circuitos, la altura en metros. En ángulos vamos a poder encontrar cómo se van a poder configurar los diferentes giros de tubos y bandejas, que pueden ser utilizar cualquier ángulo, definir un incremento determinado o crear diferentes tipos de ángulos predefinidos. Por defecto utilizaremos cualquier tipo de ángulo. Dentro del apartado de cableado tendremos en primer lugar una serie de aspectos gráficos, pero también relacionados con cálculo como la temperatura ambiente o la caída del voltaje máximo en ramificación y alimentaciones. Dentro de tamaño se especificarán por cada tipo de material, temperatura y aislamiento los diferentes tipos de tamaños y diámetros, así como la corriente máxima admisible para cada tipo de tamaño. Esto afectará al cálculo de los circuitos y del cableado. Con el apartado de usar el cambio de tamaño se tendrá en cuenta este cableado o no cuando se haga el balanceo o la asignación de cableados a los circuitos, que tendrán en cuenta la potencia asignada. En cada uno de estos apartados vamos a poder crear nuevos elementos o suprimirlos, de la misma manera que nosotros podremos seleccionar un cableado y suprimir la corriente o crear una corriente nueva. Como parte de la configuración podremos definir un factor de corrección para cada tipo de material y temperatura, y lo mismo para conductores de tierra. En función del material se podrá meter un factor de corrección con una corriente máxima y un tamaño de conductor. Una vez creadas estas especificaciones, podremos crear los diferentes tipos de cableados en los que habrá que definir el tipo de material, la temperatura de trabajo, el tipo de aislamiento definido, el tamaño máximo, el multiplicador neutro, si el neutro es requerido, y a su vez el tamaño del neutro y el tipo de tubo que está siendo seleccionado. Una vez especificado los tipos y el tamaño, podremos pasar a las definiciones del voltaje. Aquí es muy importante revisar que no tengamos sistemas americanos con 110 vatios y los crearemos creando el voltaje de 230 y el voltaje de 400. En el caso de que tengamos que suprimir, no podremos suprimirlo siempre y cuando se esté utilizando este voltaje en los sistemas de distribución. Si analizamos el sistema de distribución, en este caso tenemos el monofásico y el trifásico. Está utilizando un voltaje entre fases de hasta 400 y entre el neutro y el tierra de 230. Al estar utilizando estos voltajes, dentro de definiciones no podemos modificar, sí podremos añadir nuevos voltajes. Este aspecto de los sistemas de distribución es especialmente importante para poder luego asignar los paneles a un sistema de voltajes determinado. Tendremos el monofásico, que será individual en la fase, no tendrá ningún tipo de configuración, tendrá 3 cables, no tendrá ninguno entre fases y 230 en voltaje de tierra y neutro. Y el trifásico tendrá trifásico y la configuración estará en Y o triángulo. El número de cables en este caso será de 4 con un voltaje de 400 entre fases. A continuación revisaremos la configuración de bandejas. Tendremos una serie de aspectos gráficos o elementos a la hora de etiquetar, configuremos las anotaciones y tipos de pendiente a nivel de simbologías y podremos crear los diferentes tipos de tamaños que van a ser utilizados en la lista de tamaños cuando estemos modelando o modificando bandejas. Lo mismo ocurre con la configuración de tubo, en el que tenemos parámetros similares a los de bandejas. En cambio, en tamaños sí que vamos a tener una serie de parámetros diferentes y vamos a tener una serie de normas que podemos crear o eliminar, y por cada tipo de norma crearemos una serie de tamaños con diámetros interiores, exteriores, radio de codos mínimos, que es un aspecto bastante importante a la hora de modelar los tubos, y de nuevo si se utilizará ese tamaño en las listas de modelado o modificación de tubos. Dentro del apartado de cálculo de cargas vamos a poder realizar una serie de aspectos relacionados con el cálculo. Uno de ellos es ejecutar el cálculo para cargas de espacios, pero si lo activamos esto ralentizará el tiempo de trabajo dentro del programa. También podemos definir el método de cálculo
cálculo de cargas aparentes por suma de carga activa o por suma de carga aparente. Dentro del apartado de clasificaciones de cargas vamos a poder crear diferentes tipos de clasificaciones, indicarle una abreviatura y para una clasificación indicarle qué factor de demanda está utilizando, que sería la otra configuración que tenemos dentro de cálculo de cargas. Podemos seleccionarlo dentro de un listado o podemos pinchar en puntos suspensivos y ir a factor de demanda y seleccionar los diferentes tipos de factores. También podemos asignar la clase de cargas que vamos a utilizar, si va a ser ninguna, iluminación o potencia. Siempre podremos crear nuevos, duplicar, renombrar o eliminar. Dentro de factores de demanda tenemos los diferentes tipos de factores en función de las necesidades de los diferentes tipos de equipos. Podemos crear nuevo, duplicar, cambiar nombre, suprimir y definiremos el método de cálculo si es una constante, si va por cantidad o si va por carga. Dentro de cantidad podemos ponerle un tipo de porcentaje o que vaya por un intervalo determinado. Si es una constante definiremos el porcentaje al que va y podremos añadir una carga adicional. Y si es por cantidad podremos ir añadiendo diferentes tipos de tramos en los cuales va teniendo un rendimiento diferente. Por ejemplo, si vamos a motor, en motor se mete un punto intermedio de un 125% en el tramo de arranque de ese motor y luego ya es una cantidad constante al 100%. Finalmente tendremos dos configuraciones, una para tablas de planificación de paneles en el que podemos crear una nueva nomenclatura indicándole una serie de elementos como por ejemplo el voltaje, el panel y el número de polos. Y podremos crear una serie de prefijos y sufijos o incluirle también una serie de separadores. De esta manera tendremos el valor indicado aquí en la previsualización viendo cómo ha quedado. Indicamos un nombre y aceptamos. Con esto hemos visto la configuración eléctrica.